Hola, hola familia de Conectados. Es un gusto para mí darles una bienvenida a este nuevo episodio. En este episodio vamos a estar estudiando de un personaje muy importante en esta historia. Su nombre, Josué. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué yo, Señor? ¿Por qué me has escogido a mí? ¿Qué es lo que has visto en mí para hacer esta meta, este propósito que tú tienes? Esta es una de las preguntas que Josué se hizo y a lo largo de este camino vamos a ver cuál fue la respuesta que Dios tiene. Prepárate porque vamos a descubrir que no necesitas una capa para ser un líder, solamente necesitas mucha fe y mucha disponibilidad. Es para mí un gusto presentarles a nuestros participantes en esta semana nuevamente. Tengo a Axel. Hola. A Cristi. Hola. A Susi. Hola, hola. Y a Sammy. Hola. Y recordemos que este programa es gracias al Departamento de Audio y Video de nuestra Iglesia Hispana San Diego Spanish ETA y les damos una cordial bienvenida a Conectados. Muy bien, a ver muchachos, ¿qué me pueden decir qué pasó en esta lección? Pues a mí me encantó esta historia. Es no pensé que iba a ser tan mi favorita, pero se está volviendo una de mis favoritas. Pues vemos en Éxodo 17, del 8 al 16, que el pueblo de Israel se había ido ya rumbo al desierto, rumbo a la tierra prometida, ya estaban en camino, y otra vez se vuelven a encontrar con algo que para ellos era un desafío, porque acaban de pelear, muchos estaban cansados. Ya dijimos que un desierto pues no es algo donde te sientas cómodo, donde puedas tener aire acondicionado, donde vayas bien. Entonces muchos de ellos iban cansados, iban con hambre, iban con sed. Si leemos un poquito antes, no tenían agua, entonces pues tenían muchas necesidades y estaban cansados. Y muchos de ellos se habían quedado atrás en el camino y de lo cansados, pero también uno de los pueblos donde iban a dominar, que era la tierra de Canaán, los amalecitas los atacaron primero al pueblo que estaba débil, y entonces se fue a todo el pueblo contra ellos. Entonces Moisés, al ver esto, manda a Josué y le dice, ¿sabes qué? Agárrate a ciertos hombres para que ustedes peleen, y yo voy a estar en este monte arriba y voy a orar por ustedes. Y pues mientras Moisés oraba, Josué peleaba. Entonces, en ese momento, para orar, Moisés alzó sus brazos al cielo en simbolismo de que se rendía totalmente a Dios y que él solo no podía ganar esa batalla. Pero al transcurso de la batalla, pues se cansaba como humano, bajaba los brazos y entonces el pueblo de Israel empezaba a perder. Entonces los volvía a subir de que miraba que su pueblo perdía, y mientras los tenía sostenidos, otra vez el pueblo ganaba. Pero se cansaba y los volvía a bajar. Así que Aarón, que era el sacerdote, y Ur, que si lo ponemos en contexto, era el abuelito de Bezalel, que ya aprendimos que hace 2 semanas era una de las personas que ayudó a las decoraciones del templo. Entonces era uno de los creativos que ya servían en el templo. Entonces Ur y Aarón sostuvieron las manos de Moisés para que todo el tiempo Moisés pudiera tener sus manos levantadas y así el pueblo de Israel pudiera ganar esta batalla contra los amalecitas. Y qué bueno que nos das ese contexto porque bien lo dijiste, él estaba peleando una batalla arriba. Exacto. Josué estaba abajo peleando la batalla físicamente, pero peleando en oración estaba Moisés. Era un trabajo en equipo. Sí. En la parte de la lección donde nosotros aprendimos sobre Josué y cómo es que él se volvió un líder, a mí me encanta porque la lección nos dice que Josué no se hizo líder de la noche a la mañana. Josué era una persona que sirvió mucho tiempo a Moisés y él era fiel en lo pequeño para también ser fiel en lo más grande. Y eso me es interesante porque pienso en que la lección también lo dice. A veces queremos servir a Dios en cosas, a lo mejor decimos, no, pues yo quiero ser el director de jóvenes.
Pero a veces Dios nos tiene algo diferente. A veces necesitamos empezar de cosas pequeñas para poder ser un buen líder. Aquí como lo vemos, Josué me impactó porque dice que él sirvió a Moisés y pues realmente era como que pues era su sirviente, era su ayudante. Y eso fue como Dios preparó su corazón y cómo es que Dios lo fue moldeando para, así como Cristi nos dio el contexto, ser ahora sí el líder que Dios quería que él fuera. Entonces nos pone en una preparación. Vemos a Josué que siempre fue un muchacho que estuvo dispuesto a servir donde fuera. Y esa es una invitación para cada uno de nosotros. Tal vez Dios nos está llamando a algo que pensamos que es pequeño, pero un recordatorio, ninguna obra para el Señor, ningún trabajo que nosotros hacemos para el Señor es demasiado pequeño. Incluso en nuestra iglesia podemos decir, las diaconisas cuando están dando la bienvenida en la puerta, y tal vez minimizamos ese trabajo, pero es un trabajo tan importante porque no sabemos si esa sonrisa, ese feliz sábado, ese apretón de mano va a hacer una diferencia en las personas que van entrando. Así es que no minimicemos nuestro trabajo en la obra de Dios. Querramos aprender, querramos seguir a nuestro líder que es nuestro Dios primeramente, y a las personas adultas que están a nuestro alrededor. Gracias. Y podemos ver que Josué, con su historial de ayudar a Moisés durante un gran largo tiempo, se puede ver mucho el cómo él dependía de Dios en la batalla. Se puede ver demasiado su dependencia, su necesidad, su apoyo, su fe, porque él, mientras Moisés tenía las manos arriba, él estaba peleando, y bueno, yo creo que ninguno de aquí se ha puesto a pelear a espadazos, ¿no? A golpes tal vez, pero a espadazos es otra cosa. Y poner su vida en juego, pues decir, él era líder del escuadrón en muchas comillas. Entonces, el decir, ¿sabes qué? Si yo pierdo aquí, mi escuadrón muere. Y no solo mi escuadrón, el pueblo ya no cae. Incluso él vio cómo todos dejaban a Jesús de lado, no tenían la fe suficiente. Y él los motivó. Él confió tanto en Dios y en Moisés por el hecho de que él decía que tenía a Dios y a Moisés orando por él, ¿no? Y eso podemos ver mucho cómo como líderes o como personas tenemos a veces a nuestros padres atrás orando por nosotros, y eso en muchísimas ocasiones puede hacer una gran diferencia el cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Y yo creo que es algo muy bonito, es algo difícil, pero muy bonito. Y la acción y la oración van juntas. Y yo creo que también como jóvenes es importante que nosotros oremos por nuestros líderes, por aquellas personas que van enfrente, por aquellas personas que tal vez llegan situaciones donde sienten una gran responsabilidad, como lo estabas diciendo, Axel. Josué tenía la gran responsabilidad de no perder, porque perdían y pues iban a quedar exterminados. Era un pueblo muy fuerte y él sentía esa responsabilidad. Sin embargo, al ver atrás y ver a Moisés, que Moisés levantaba los brazos y él seguía ganando, y cuando bajaba los brazos iban perdiendo, era Moisés, no bajes los brazos, sigue orando. Y tal vez para nosotros sigamos orando, no bajemos los brazos. Y no es solamente Moisés orando, sino tenía a alguien más sosteniendo, porque a veces cuando nuestra fe falta, cuando nuestro mismo cuerpo dice, ya no puedo, necesitamos amigos en la fe que nos digan, tú puedes, vamos juntos, no estás solo, porque esto es un trabajo en equipo. Y algo que me gusta mucho de Josué es su valor y su coraje. Josué es por primera vez mencionado justo en esta escena de la pelea contra los amalecitas. Y Moisés le dice a Josué, agarra a los hombres y vayan a enfrentarse a los amalecitas. Y recordemos que Josué, como todo el pueblo de Israel, venía de ser esclavos. Josué no era un líder militar, no tenía experiencia en campo de batalla, nunca había liderado un batallón. Josué no tenía muchas cosas. Josué no tenía soldados. El pueblo de Israel no eran guerreros, eran esclavos que iban caminando y no tenían armas. O sea, Josué tenía todo en contra. Pero el valor de Josué es decir, sí voy porque yo sé que el que va a pelear por mí es Dios.
Y eso es algo que yo admiro de Josué, porque aunque tal vez muchos de los israelitas tenían miedo, cuando Moisés le encargó eso a Josué, Josué no dudó, Josué no dijo, pero Moisés es esto, pero no empezó a poner pretextos. Josué dijo, sí, yo voy y en el nombre de Dios vamos a vencer. Y muchas veces lo que necesitamos en nuestra vida diaria es confiar en el poder de Dios. Muchas veces vamos a tener muchas cosas en nuestra contra. Tal vez no tenemos experiencia en algo, tal vez no tenemos las capacidades para hacer ciertas cosas en la vida o en la iglesia, pero confiemos en Dios, dejemos todo en las manos de Dios, hagamos nuestra parte como humanos y Dios va a hacer lo que es imposible. Y qué bonito. Yo peleo por ti. Tú no te preocupes. Yo voy a hacer lo imposible. Yo creo que esa es una de las frases que me gustó a mí. Nosotros hacemos lo que podemos, pero Dios es el Dios de lo imposible. Ahora poniéndole un poquito nuestra perspectiva. Ahora vemos la historia de Josué, de Moisés, y quiero preguntarles algo. ¿Qué nos enseña esta batalla, específicamente esta batalla, sobre cómo enfrentar nuestros propios retos hoy en día? Pues a mí en lo particular, pues me enseña que a veces las batallas no vienen de inmediato. Comentaba Sammy de que cómo aprendió Josué todo desde un principio, y pues también me viene a la mente desde un poco antes, desde cuando estaban bajando del monte. ¿Quién podía subir con Moisés? O sea, Moisés era Moisés y él solamente podía ver a Dios, pero ¿quién iba con él? Era Josué también. Josué era uno de ellos de los que subía con Moisés y tal vez no podía ver a Dios, pero cuando venían bajando, él fue uno de los que dijo, cuando empezaron a hacer el becerro de oro, dijo, pues pelea de guerra es esto, o sea, grito de guerra es esto, porque ¿qué está pasando? O sea, él fue uno de los que dijo, esto no lo estoy entendiendo porque no va conforme a las cosas de Dios. Entonces Josué siempre fue un joven que dentro del tabernáculo, como a un lado de Moisés, él siempre se mantuvo pues aprendiendo, siempre nunca minimizó su puesto, como lo habíamos platicado ahorita, nunca minimizó su puesto y siempre trató de hacer siempre lo mejor. Y algo que me impactó, creo yo que es más en la lección que lo decía, era de que Josué era adaptable, capaz de dar un paso hacia el frente para luchar en las batallas más duras, pero también capaz de servir en el santuario tranquilo como humilde servidor de Moisés. Entonces, pues eso me enseña, porque a veces soy muy de que vamos a hacer esto así y vamos a hacer esto así, pero también a veces hay que tener paciencia, hay que servir dentro de la iglesia y pues como también lo decíamos ahorita, no criticar a nuestros líderes, porque a veces como Moisés, si yo lo hubiera visto, uy, es el Moisés que nos está dirigiendo, ya se cansó. Ya se sentó. Ya se sentó y es nuestro líder, y pues como personas, como humanos, solemos cometer ese error. Entonces, en vez de criticar, podemos estar ahí para levantar el brazo a nuestro líder, o nosotros mismos de pedir ayuda. ¿Sabes qué? Ya no aguanto, ayúdame a orar por algo. Sí. Yo, por ejemplo, así como Cristi me ayudó con esto, yo voy a agregarle un poquito más. El trabajo en equipo. Yo pienso, por ejemplo, sí, así como lo mencionamos, Moisés necesitaba ayuda porque sus brazos ya estaban cansados, ¿no? Entonces hubieron 2 personas que lo ayudaron para que pudieran sostener sus brazos y así poder ganar la pelea, ¿verdad? Y eso en mi vida personal, yo pienso en cuando yo estoy peleando una batalla interna, pedir ayuda a mis amigos, pedir ayuda a mi comunidad cercana, podríamos decirlo así, por el apoyo, por la oración. Y eso, pues sí, me llena me llena un poco de paz el sentir de que puedo tener esa comunión también con ellos, pues. Y es una esperanza, y yo creo que es un llamado para cada uno de nosotros, poder decir, tengo personas que al igual que Moisés, porque Moisés, estamos de acuerdo que era un gran líder, y aún en ese gran líder necesitó ayuda. Y entonces, ¿cuánto más nosotros decir, no puedo, necesito ayuda, necesito que oren conmigo, necesito que levantes mis brazos para poder seguir? Y al final somos todos parte de este ministerio, parte de este camino, que vamos a encontrar tribulaciones, pero no estamos solos. Así es que, como paréntesis, muchachos, veamos quiénes son nuestros amigos, con quienes nos rodeamos. Muy importante.
van a poder levantarnos los brazos cuando necesitamos y si no, busquemos amigos que nos van a sostener cuando más lo necesitamos. Yo creo que en la iglesia hay muchas amistades bonitas, sobre todo aquí en Estados Unidos es muy bonita. Nuestra iglesia, en nuestra Ah, claro, querida ¿no? iglesia. Pero lo que me gusta es Josué nunca destacó. Josué hasta una parte que es ahorita, como Samuel dijo que hasta ahorita se mencionó, Josué no destacó. ¿Y cuánto estuvo sirviendo a Moisés? ¿Cuánto tiempo estuvo apoyando constantemente? ¿Cuánto tiempo estuvo tras bambalinas técnicamente, ¿no? Y es ahí donde entra lo nuestro. Algunos de nosotros, incluso yo, pues a veces queremos un puesto, ¿no? Un puesto, algo que demos la cara incluso. Que Nos gusta un poco pues la atención o el decir, no, yo soy anciano, yo soy director. Pero a veces no tenemos que destacar. A veces nuestras pequeñas acciones, el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Dios me puso aquí, yo haré mi trabajo, yo diré, Dios, si tú me pusiste aquí, yo iré. El obedecer con absoluta fe es lo que nos va a dar una gran ventaja, porque en lo pequeño fuimos fieles, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo que a mí me gustó mucho, que Josué dependió de Dios y Dios le dio la victoria, y creo que tenemos muchas oportunidades para hacer lo mismo, ¿no? Ujú. Y así como Josué dependió de Dios, Moisés no solamente lo mandó a la guerra, no le dijo, Josué, ve a la guerra y hazle como puedas. Mientras Josué estaba batallando, Moisés estaba orando. Entonces, dentro de la iglesia, yo creo que cuando vemos que alguien va al frente, nosotros debemos estar orando por eso. Cuando hay algún proyecto dentro de la iglesia, tal vez no estamos dirigiendo el proyecto, pero tal vez detrás podemos estar haciendo oración. Es lo que Moisés hacía. No solamente mandó a Josué al ruedo y lo dejó solo y se fue a descansar. Él estaba orando fervientemente, dice aquí la lección, y esas oraciones fueron las que ayudaron a Josué a vencer, porque realmente la pura fuerza física de los israelitas, la estrategia de Josué, no iba a funcionar. Lo que funcionó fue que Moisés oraba y entonces Dios intervino en esa guerra. Y en nuestra vida espiritual, nuestra vida diaria, podemos también aplicarlo porque muchas veces queremos pelear las batallas con nuestras propias fuerzas. Queremos nadar contra la corriente con nuestras propias fuerzas, pero a veces esa corriente o esas batallas nos terminan ganando. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado lo que es más importante, que es la oración. No podemos ganar una batalla espiritual sin haber orado, sin haber pedido la fuerza de Dios, que es la que necesitamos. Muy bien, son puntos muy importantes que yo creo que todos pudimos entender en esta lección. Josué necesitaba obedecer, necesitaba servir y fue algo que hizo durante toda su vida. Josué sirvió, Josué obedeció a Dios, obedeció a Moisés y eso es una lección para nosotros. Necesitamos obedecer, necesitamos mantenernos firmes, apoyarnos unos a otros y seguir orando con perseverancia. Con perseverancia porque lo vimos con Moisés. Él no podía dejar de orar. ¿Y cuántas veces tenemos batallas que la oración tiene que ser sin cesar? Tiene que ser una oración constante. Así que amigos, no bajen los brazos, literalmente tampoco si están orando, nosotros podemos orar y no dejarnos por vencidos, sino pedirle a Dios por nuestros amigos, por nuestros dirigentes, por nosotros mismos, ser un apoyo para cada uno de ellos. Yo creo que esa es una lección muy importante para esta semana y pues vamos a ver qué frases finales, con qué se quedan en esta lección ustedes. Yo, pues, que las victorias en lo poco o en lo mucho siempre son con la fe en nuestro Dios. Axel. O yo, que Dios quiere que seamos líderes, Dios quiere que nos esforcemos y que seamos valientes. Muy bonito. Susi. Yo me quedo con que ningún líder lucha solo. Si Dios puso personas en tu camino, ora con ellas, camina con ellas y acompáñate de tu grupo de amigos. Yo me quedo con la perseverancia en la oración. La perseverancia en la oración es lo que nos ayuda en nuestras batallas diarias. Es lo que nos da la fuerza para vencer en cada batalla.
Nunca debemos dejar a un lado la oración. Oración, muy importante. Obedezcamos con fe, incluso cuando tengamos miedo. Yo sé que Josué tenía miedo de ir a esa batalla, pero él fue así, sabiendo que Dios iba a guiar la batalla y le iba a dar la victoria. Recuerden, Dios forma líderes en los momentos pequeños y nos da esos líderes en grandes momentos también, con grandes desafíos. Confíen en Dios y sigamos avanzando. Dios pelea nuestras batallas y nos invita a luchar con fe y obediencia. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. No olviden de dar like, compartir este podcast con todos sus amigos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye.